Bienvenidos al primer simposio de hipertrofia muscular y core que se desarrolla entre el 2014 y el 2016. En este vídeo vamos a ver una entrevista al Dr. Fernando Naclerio, profesor titular en la Universidad de Greenwich de la asignatura de entrenamiento de fuerza y nutrición deportiva. Además es director del Máster de Ciencias del Entrenamiento y Acondicionamiento. Nos encontramos en el Laboratorio de Ciencias del Deporte y Rendimiento Humano de la Universidad de Greenwich con el Dr. Fernando Naclerio. Buenos días, doctor. Buenos días. Nos gustaría realizar algunas preguntas relacionadas al ámbito del entrenamiento deportivo y la nutrición. ¿Cuáles son las variables de nutrición más importantes? Las variables relacionadas con la nutrición. Vamos a realizar esta pregunta desde el punto de vista de lo que es mi experiencia de trabajo profesional. Yo trabajo con gente sin ningún tipo de patología de alteraciones, fundamentalmente gente activa, deportistas o gente activa que practica ejercicio de forma regular, y voy a orientar todas las respuestas de esta entrevista hacia ese tipo de población, no necesariamente de alto rendimiento. A la hora de complementar la nutrición con el ejercicio sistemático, deberíamos considerar fundamentalmente que el ejercicio el entrenamiento es la variable que más va a impactar sobre las adaptaciones obtenidas e inducidas por medio de un programa de entrenamiento y complementado con una dieta o una nutrición adecuada. Entonces, la nutrición es un aspecto muy importante, pero lo que va a hacer es maximizar, optimizar los beneficios obtenidos e inducidos por el ejercicio. Es decir, no existe una dieta que hipertrofia, existe un entrenamiento que hipertrofia. No existe una dieta que ponga a una persona más fuerte. Existe un plan de ejercicios que induce adaptaciones para que la persona mejore sus niveles de fuerza muscular. Entendiéndose que el ejercicio es el que induce la adaptación más importante y la dieta optimiza o puede limitar también los beneficios inducidos por el ejercicio, tendríamos que considerar que a la hora de coordinar de una forma apropiada las dos variables, deberíamos tener en cuenta que para introducir las comidas dentro para que optimicen los programas, los beneficios obtenidos por el entrenamiento, deberíamos considerar fundamentalmente cuáles son los periodos de descanso y cuáles son las horas en las cuales el sujeto o la persona va a entrenar. Es decir, cuándo se va a levantar, en qué momento va a tener más actividad y en qué momento va a entrenar. Entonces, la comida de mayor contenido calórico, con mayor aporte proteico, con mayor aporte de carbohidratos fundamentalmente, va a ir inmediatamente después de entrenar. No necesariamente tiene que ser la comida del desayuno la más alta en calorías o la más alta en carbohidratos. Eso es posiblemente, no digamos un error, pero es una idea traída de los aspectos tradicionales, donde no consideraban de forma importante la introducción de periodos de entrenamiento significativos a lo largo del día. Es decir, no debemos descuidar el aporte calórico porque es un factor que va a impactar sobre la adaptación al ejercicio y a la nutrición, pero la organización de la dieta, lo que se ha llamado actualmente el timing de la nutrición, es un factor decididamente importante. Ha habido algunas publicaciones en las cuales se cuestiona el impacto del timing, es decir, comer antes y después del entrenamiento como un factor desequilibrante o crítico en las adaptaciones producidas por un programa conjunto de ejercicio y nutrición, pero si leemos muy bien esos estudios veremos que los comentarios y las conclusiones son completamente erróneas y desafortunadas, ya que descuidan factores tan importantes como que siempre toda persona, por más que la dieta no esté optimizando el beneficio del entrenamiento, es el entrenamiento al que al inducir las adaptaciones más importantes provoca adaptaciones en los dos grupos, tanto el que optimizó la dieta como el que no la optimizó. Entonces, en resumen de cuentas, sin descuidar el aporte calórico, que es un factor a tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta cómo organizar las comidas a lo largo del día, considerando los periodos de descanso y los periodos de entrenamiento. Cuando hablamos de periodos de descanso, tenemos que considerar que antes de un descanso prolongado, que la mayoría de las personas es habitualmente a la noche, se van a dormir, no deberíamos hacer una ingesta muy elevada, una comida muy voluminosa y fundamentalmente con alto contenido de carbohidratos. No obstante, a veces las organizaciones de los hábitos dietéticos, la organización de los hábitos dietéticos y de entrenamiento de mucha gente, pues no permite tener una organización idónea u óptima de estos aspectos, ya que hay gente que entrena por la noche y luego se tiene que ir a dormir porque el otro día trabaja.
Son cosas que requieren un análisis más específico, que podrían ser análisis de posiblemente algunas conferencias que se dediquen a este simposio, pero que requieren un análisis también personalizado, individualizado de las situaciones particulares de cada persona y cuáles son también los objetivos individuales de cada uno. ¿Cuáles son las variables de entrenamiento más importantes? Las variables de entrenamiento más importantes. Las variables de entrenamiento supongo que se referirán para el perfil que yo tengo, más relacionadas con el entrenamiento dentro del área de la fuerza, del acondicionamiento, ¿no? Las variables del entrenamiento en general son las mismas para todas las capacidades físicas. Hablamos de intensidad, volumen, duración, frecuencia y densidad, que es donde se relaciona la pausa de recuperación entre los estímulos. Pero digamos que cuando hablamos de una capacidad física específica, como por ejemplo la fuerza, la resistencia, la velocidad, hay aspectos específicos de la intensidad, aspectos específicos del volumen que se deben tener en cuenta. En esta respuesta yo voy a hacer más énfasis en las variables del entrenamiento de fuerza que en otras. Entonces voy a abordarlo desde ese punto de vista. Entrenamiento de fuerza, ¿bien? Porque si fuera el entrenamiento de resistencia o de velocidad, pues la misma variable pues debería ser tratada teniendo en cuenta algunos factores ligeramente distintos. Entonces, por ejemplo, para el entrenamiento, en el caso del entrenamiento de fuerza, hablamos de la intensidad como una variable decisiva a la hora de decidir, de reflejar cuál es la manifestación de fuerza que se está entrenando. La intensidad en el entrenamiento de fuerza debe ser considerada basándose en dos puntos fundamentales y que no pueden separarse uno del otro. Es un error hablar de solamente uno de los dos factores. Por ejemplo, en el caso de la fuerza se determina la intensidad por la combinación del peso a vencer y la velocidad a la cual se vence o se trabaja, del peso utilizado, de la sobrecarga utilizada, ya sea dada por una sobrecarga externa, por el propio peso corporal o por un determinado implemento, y la velocidad a la cual se desarrolla la tensión muscular y también se provoca se causa un movimiento determinado. Es decir, no es solamente el peso, como hay algunas, tradicionalmente siempre se lo ha considerado lo más importante, ni es solamente la velocidad. No, eso es un error tremendo. Las dos variables son las que van a determinar la intensidad de ejecución de un movimiento, de un ejercicio, y por lo tanto van a determinar el tipo de fuerza manifestada. El peso o la sobrecarga a vencer, cuando se considera de forma absoluta, solamente kilos absolutos, podría ser considerado a la hora de comparar poblaciones muy homogéneas, es decir, levantadores de peso de altísimo rendimiento, cuando compitieron en un ejercicio específico. Pero el peso siempre, para poder estandarizarlo y hablar de una forma global, debe ser relativizado a la fuerza máxima de una persona. Entonces se debe hablar de porcentaje de peso. Sí que es verdad que determinar el máximo peso o el valor de un RM para hablar de la fuerza máxima dinámica, que no es el único valor de fuerza máxima que se puede medir, pero es el más citado en la literatura internacional y en todos los trabajos que aparecen, siempre se refleja de alguna medida. Ese no es constante, no es un valor constante, pero es un valor que a tener en cuenta porque existe siempre. El peso es un valor que existe siempre, es decir, el valor de una RM existe siempre. Distinto es que podamos tener una certeza de cuál es exactamente ese valor de una repetición máxima en un deportista determinado sesión por sesión. Eso es prácticamente imposible. Lo que nosotros tenemos es una aproximación, una idea aproximada de cuál puede ser el valor de fuerza máxima y en base a eso tener idea de cuál está siendo la manifestación de fuerza de cada individuo, ya que sabemos, por ejemplo, qué porcentaje aproximado de peso estamos utilizando y qué velocidad de movimiento estamos realizando al ejecutar un determinado entrenamiento o un determinado grupo de ejercicios. Entonces, es el peso expresado en porcentajes, aunque digan no, porque el porcentaje no se puede localizar, pero existe siempre, siempre existe y se puede estimar, es mentira que no se puede estimar. Y la velocidad a la cual se desplaza ese peso, los dos factores que determinan la intensidad, cuya expresión conjunta, podríamos decir, sobre todo con pesos bajos, que puede ser estimada a partir de la potencia mecánica del movimiento.
Con referencia al peso, que algunas personas dicen, no, el peso, o algunas tendencias en la literatura, el peso no es importante, no se debería considerar. Pero recuerdo que ya en los años 60, la tesis de Kuznetsov hablaba del peso como el factor más importante que determina adaptaciones en el entrenamiento de fuerza. Si no hay sobrecarga causada por el peso en el entrenamiento de fuerza, no hay adaptación. Y eso es algo que está contundentemente aceptado en la literatura internacional. Es la sobrecarga el factor determinante de las adaptaciones musculares. Y luego entonces hablamos de la intensidad, de con qué velocidad se mueve esa sobrecarga. Y la combinación de los dos permite muchas combinaciones, estrategias de planificación y de formas de manifestación de la fuerza a las cuales los deportistas se adaptan cuando entrenan sistemática y regularmente un programa de entrenamiento bien organizado y dosificado. Luego tenemos el volumen. El volumen es la cantidad de peso, la cantidad de trabajo realizado. Eso es el volumen. De forma práctica, en el entrenamiento habitual en las salas de musculación se lo puede considerar como la cantidad total de repeticiones o la cantidad total de series y series por ejercicio. Es decir, el volumen es la cantidad de trabajo que la persona tiene que hacer a la intensidad planificada para cumplir con un objetivo de entrenamiento. Es decir, cuando hablamos de intensidad, hablamos de una manifestación de fuerza máxima, de una manifestación de fuerza explosiva, de una manifestación de fuerza de resistencia en la zona de la hipertrofia, o la zona que más se ha relacionado con los beneficios de la hipertrofia muscular. Es decir, hay que mantener esa zona, hay que mantenerse entrenando esa intensidad por una determinada cantidad de trabajo, porque ese es el trabajo que el entrenador ha decidido que es el que necesita para crear la adaptación en el entrenamiento que está realizando la persona. Entonces hablamos de intensidad y hablamos de volumen. Luego entonces hablamos de pausa. La pausa es lo que cuando se la relaciona con el trabajo, es decir, hago un trabajo, necesito una pausa para poder volver a hacer ese mismo trabajo. Eso se llama densidad. La densidad es qué pausa necesito para poder hacer, por ejemplo, primera serie y segunda serie y no perder rendimiento para la segunda serie, es decir, qué relación estímulo-pausa necesito para poder mantenerme entrenando la intensidad que quiero y no por efectos de la fatiga que el trabajo subsiguiente sea de menor intensidad y por lo tanto no esté trabajando dentro de la misma zona de entrenamiento de fuerza. Si quiero entrenar la fuerza explosiva y hago una serie de 10 repeticiones de saltos o de 5 repeticiones de saltos para volver a recuperar la capacidad de trabajo necesito una pausa extensa, porque si no hago una pausa suficientemente extensa, entonces no voy a poder volver a repetir la subsiguiente serie dentro de la zona de fuerza explosiva y por lo tanto voy a estar entrenando en otra zona que es la de fuerza resistencia tal vez. Entonces el efecto global del entrenamiento va a cambiar. Es decir, la densidad es lo que tengo que armar para que el entrenamiento en su totalidad, todo ese trabajo que hice apunte a la misma zona. Y luego tenemos la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento es cuántas veces necesito entrenar por semana, por ejemplo, por microciclo no siempre es una semana, para poder crear un estímulo que en su conjunto crea una adaptación. Ya los trabajos propuestos por Virus, los trabajos de mucha literatura ya de los años 70 se hablaba del biociclo global de adaptación, que es una idea que viene de los años 40 o 50 en la natación, en los cuales se necesitan acumular una serie de cantidad de trabajo que suceda a lo largo de unas semanas, 4 a 6 semanas, para que esa adaptación que se fue estimulando se establezca, sea crónica, la persona no la pierda porque no entrena un par de días. Es decir, que esté estable esa adaptación. Entonces, ese biociclo de adaptación dura alrededor de 4 o 6 semanas. Eso es lo que se llama en alguna literatura mesociclo también, algunos otros lo llaman de otra forma. Entonces, ¿cuántas veces tienes que entrenar? ¿Con qué frecuencia hay que entrenar? ¿Y con qué periodo de recuperación entre sesiones tienes que entrenar? Para que luego de ese periodo de mesociclo, esa adaptación esté consolidada. Esa frecuencia es muy importante, porque si no sé, por más que el entrenamiento te hayan hecho individualmente, la sesión, el workout te hayan hecho individualmente, cuando vas al cabo de un periodo de entrenamiento no logras la adaptación porque te ha faltado frecuencia. Entonces eso es una variable muy importante a considerar. Y por último, la duración. La duración es cuánto tiempo necesitas para cumplir el volumen de entrenamiento deseado. No es el volumen. En resistencia aeróbica muchas veces se confunde y no es apropiado. Pero en fuerza no hay posibilidad. Es decir, yo tengo que hacer un entrenamiento de fuerza máxima, de fuerza resistencia, de fuerza explosiva, lo que haya decidido el entrenador, y tengo que hacer tanto volumen de trabajo, porque son tantas series, con tantas repeticiones, y voy a tardar 45 minutos. Esa es la duración del entrenamiento. Muchas veces, aunque la persona tenga una gran capacidad fisiológica, no es conveniente aplicarle volúmenes tremendamente elevados, porque pues existe también un aspecto psicológico que hay que respetar y que puede llevar a que la persona se fatigue, se encuentre cansado y no motivado para realizar el entrenamiento. Entonces esas son las variables que todo entrenador tiene que considerar
a la hora de planificar un entrenamiento de fuerza. Y luego tenemos que sumar esas variables que yo he llamado en la literatura de mi autoría como variables fisiológicas a las variables de tipo mecánico, que son qué ejercicios voy a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar la sentadilla, el press de banca, qué ejercicios necesita mi deportista entrenar para producir los beneficios en qué sector del organismo, qué sector del cuerpo, qué masa muscular va a ser la que va a recibir ese estímulo, en qué orden va a realizarlo, porque el orden es esencial a la hora de que los ejercicios que se realizan generalmente en la primera parte del entrenamiento son los que más beneficio tienen, y luego cuál va a ser el medio de entrenamiento. Me refiero a si va a utilizar pesos libres, si va a utilizar gomas, mancuernas, es decir, eso también es una selección tremendamente importante, porque la forma en que se aplica la fuerza con diferentes elementos o medios de entrenamiento es distinta, y por lo tanto los beneficios a la hora del trabajo muscular van a variar por efecto de selección del implemento de entrenamiento y no tanto del ejercicio como tal. No es lo mismo el beneficio obtenido a la hora de aplicar fuerza, de hacer una sentadilla con gomas elásticas, que hacerla solamente con barra libre o con una máquina de aire. Muy bien. ¿Qué tipos de periodización es la que recomienda para este objetivo? Bueno, en el campo de la periodización del entrenamiento hay muchas estrategias de periodización que han venido proponiéndose y analizándose, básicamente basadas en el éxito de los entrenadores, y que luego contaban cómo habían organizado los entrenamientos. Tanto la periodización propuesta desde los diferentes deportes esencialmente nace con el atletismo, la natación y el levantamiento de pesos en el caso de los países del este fundamentalmente. Se ha periodizado persiguiendo objetivos, es decir, la periodización en vamos a tener el objetivo de mejorar la fuerza máxima, tenemos el objetivo en este periodo durante 3 meses de alcanzar mejoras generales en la condición aeróbica. Entonces siempre se ha planificado por objetivos. En el campo de la literatura aplicada al entrenamiento de fuerza, hace no mucho, pero digamos que para nuestra trayectoria puede ser hace bastante, unos 10, 15 años o 20, ha empezado a aparecer literatura o criterios relacionados con la periodización ondulada, doble ondulada, creciente, estable, diferentes formas de llamarlo, que en mi opinión no son aplicables a la preparación de deportistas cuando se integra la preparación de fuerzas con otros deportes. ¿No? Es decir, cuando queremos mejorar la fuerza o utilizar la fuerza como medio de entrenamiento integrado en otras capacidades físicas para mejorar el rendimiento del rugby, el fútbol, el atletismo, judo, deportes de combate, ese criterio no se sigue. Y si se puede cumplir, es tal vez de casualidad. Lo que se hace es integrar dentro de una periodización por objetivos. Este mesociclo está destinado a mejorar la fuerza máxima, pero además tengo que integrar el entrenamiento de fuerza máxima con una mejora de la técnica, porque ese sujeto está en una corrección, tengo que estabilizar la condición aeróbica y otros factores que hagan a cada deporte. Entonces, estos criterios de periodización ondulada, doble ondulada, son más de cómo se presentan los trabajos de fuerza que destinados a publicar un artículo científico, más que nada, o a escribir un capítulo de un libro. ¿No? Lamentablemente en nuestro campo muchos científicos de nuestra área nos vemos forzados a veces a organizar o a justificar cómo aplicamos un programa de entrenamiento de fuerza por unas 12 semanas o por 8 semanas en un grupo determinado, tal vez de estudiantes, y aplicamos y podemos hablar de una periodización ondulada, pero que no tienen cabida en la preparación deportiva, al menos por lo que yo he hablado con muchísimos entrenadores del sector, en toda Europa, en América, Europa del Este y demás. Si tenemos que tener en cuenta que muchas veces las publicaciones científicas, algunas veces las publicaciones científicas y muchos autores o estudiantes y laboratorios piensan más en los beneficios que va a tener esa publicación de cara a beneficios individuales a la hora de poder tener una publicación en el journal de impacto que impacte su currículum o le permita obtener más puntos de cara a una oposición profesional en el campo de la investigación universitaria, y descuidamos que la investigación no está hecha para eso. La investigación en esencia y éticamente está
debe ser obligatoriamente una contribución a la sociedad, más aún cuando se utilizan fondos públicos para investigar. Nosotros debemos devolver a la sociedad con conocimiento para que los profesionales, que son la gran mayoría, el 99,9% de los científicos del deporte, no trabajan como investigadores, trabajan como entrenadores, o como, de alguna forma, aplicando ciencias del deporte, educación física, o como lo quieran denominar en cada país, trabajando con gente. Nosotros estamos obligados como científicos del deporte a devolver eso en forma de conocimiento, y no estamos haciendo eso. Lamentablemente, los últimos ejemplos que tengo es de gente que hace una investigación para publicar un artículo y enseña un poco de lo que ha investigado. No quiero decir que el criterio de operación ondulada o ondulada sea exclusivamente con eso, pero está más acomodado a lo que es una investigación científica y lo que es el trabajo real con el deportista de campo. En cuanto a la fuerza máxima y a la fuerza submáxima, ¿qué porcentaje aproximado ocuparía cada modalidad de capacidad física básica para deportistas en un macrociclo? Bueno, el tema de el criterio de fuerza máxima y fuerza submáxima son tal vez conceptos que, digamos, la fuerza se puede manifestar de diferentes formas. La fuerza máxima es la capacidad más elevada de aplicar fuerza, porque en inglés hablamos de strength and force, es decir, la tensión muscular es la capacidad neuromuscular para activar la masa muscular y que traccione desde los segmentos y aplique eso de forma de transmita fuerzas a un objeto externo o si al mismo segmentos corporales del propio individuo. Entonces, cuando aplicamos la mayor capacidad de fuerza del estímulo neuromuscular hacia un objeto, ese objeto puede tener un peso elevadísimo que no podamos vencer nunca, entonces nos va a obligar, nos va a requerir más tiempo para intentar vencer, vamos a estar más tiempo bajo tensión. Puede ser un objeto que sea tremendamente elevado, como el test de un RM, y que vamos a tardar bastante más tiempo en igualar la fuerza que nos aplica ese objeto contra nosotros. Y por ahí un movimiento de ustedes en la RM, en la sentadilla, nosotros hemos medido sujetos que han tardado hasta 3 o 4 segundos en ir desde la posición más baja hasta recobrar la posición inicial directa. Es decir, se necesita mucho tiempo para alcanzar valores altos de tensión muscular. El movimiento externo es lento debido a la gran competencia entre carga externa y la fuerza que está realizando el sujeto. Y eso es una aplicación máxima de fuerza. También otra manifestación máxima de fuerza es tratar de aplicar la más fuerza posible contra un objeto muy liviano. Ya hablamos de fuerza explosiva. También cuando nosotros aplicamos contra un objeto moderado, también la podemos hablar de fuerza explosiva contra objetos que no son ni muy pesados ni muy ligeros. O sea, son todas manifestaciones máximas de fuerza porque requieren la máxima estimulación neuromuscular, independientemente del peso que tenga el individuo. Entonces, hay muchos valores de fuerza máxima, porque esto ya fue publicado hace bastantes años por los rusos. Entonces, yo ni había nacido, fíjense si hace tantos años que fue publicado el tema de varias manifestaciones de fuerza máxima, estaba hablando de los años 50, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tiene el sistema neuromuscular de aplicar la máxima fuerza posible contra algo que independientemente del valor que tenga, de la masa que tenga, pues lo intentamos mover lo más rápido posible? Bueno, eso es una manifestación de fuerza máxima. Una fuerza submáxima es cuando, como el sistema nervioso central tiene la capacidad de regular el reclutamiento de unidades motoras, pues entonces nosotros aplicamos un gesto, en un movimiento, un nivel de fuerza a un objeto que no lo queremos mover lo más rápido posible, sino que lo queremos mover de una forma, con una velocidad submáxima, para poder mantener ese ritmo por una determinada cantidad de repeticiones. Es un aspecto relacionado más con la resistencia de fuerza que con la fuerza explosiva o con la fuerza máxima. Esas son diferentes capacidades. Cada entrenador debe tener, está formado con los criterios científicos suficientes como para decir qué tipo de manifestación de fuerza quiere. Una manifestación de fuerza máxima es la fuerza máxima en sí, cuando movemos pesos muy altos, que no hay posibilidades de modular la velocidad, pero cuando usted se enfrenta a mover un peso que es más del 85% de su máximo, independientemente de que lo conozca o no, cuando una persona relativamente entrenada
se mete debajo de una barra para hacer un press de banca o una sentadilla, que es el 85% de su máximo, la gente sabe que está por encima del 85% de su máximo. Y ahí no hay posibilidad de hacer una regulación muy importante de la velocidad. Usted no me va a poder decir ahora voy lento, ahora voy rápido. No, usted va a empujar porque si no la pesa se le va a venir encima. Entonces, con pesos máximos no hay posibilidades de aplicar fuerza submáxima porque va a estar ante un estímulo muy importante. Y con eso, cuando queremos mover un peso submáximo por debajo de ese 85%, aunque sea muy ligero, y decimos, no, esto yo lo voy a mover lo más rápido posible porque quiero saltar, porque quiero ser muy explosivo, eso son expresiones de fuerza máxima. Mientras que una expresión de fuerza submáxima es más controlada, más modulada. Entonces digo, yo este peso lo puedo mover rápido, pero como quiero hacer 100 repeticiones, pues voy a controlar, voy a modular la velocidad. Y estamos hablando de una manifestación de fuerza más relacionada con la resistencia. Por supuesto que hay formas mixtas de hacer. Una serie alofario muscular, cuando uno empieza con la máxima velocidad posible y la fatiga es la que va determinando que el sujeto va perdiendo velocidad, aunque siempre usted quiera hacer la máxima explosividad, podríamos considerarlo un aspecto relativamente mixto de manifestación de fuerza, pero que ya requeriría otro análisis. Hay algunos comentarios en la literatura sobre el entrenamiento de fuerza y resistencia, me refiero al entrenamiento concurrente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el entrenamiento concurrente pues ha sido abordado por mucha gente, no es un área que yo haya investigado específicamente, pero sí que la he entrenado y muchísimo, tanto como deportista, he sido deportista de combate, de judo, y he jugado algunos deportes de equipo, y como entrenador. Entonces, ahora no es un área que haya investigado. Investigaciones en España, entrenamiento concurrente, pues de altísima calidad, pues puedo mencionar, por ejemplo, el grupo de Miguel Izquierdo, que ha tenido algunos, por lo menos una tesis doctoral con publicaciones de muy alta calidad, en sumas de importancia, es posiblemente el mejor grupo de investigación que a mi parecer trabaja en España, en la ciencia del deporte, por supuesto. Y entonces yo voy a dar más una opinión como estudioso, más que como investigador del área y con la gran experiencia que tengo, porque yo la he entrenado. Cuando un deportista tiene que entrenar, por ejemplo, para el judo o para el rugby, hay muchos deportes, o para alguna, como por ejemplo el remo, alguna especialidad de atletismo, tiene que desarrollar grados de rendimiento tanto en fuerza como grados de rendimiento tanto en resistencia, es decir, tenemos que entrenar las dos capacidades. Y cuando una persona es un deportista, pues el nivel de especialización lo lleva a que tiene que entrenar con altos niveles de intensidad y altas estrategias de alta calidad de organización de los entrenamientos en ambas capacidades. Es improbable, pues es imposible que un deportista llegue a ser el más fuerte y el más resistente del mundo, porque si no comparen directamente un levantador de peso, campeón olímpico o campeón del mundo, con un maratonista que tenga una maratón de menos de 3 horas. Ya las adaptaciones morfofisiológicas y antropométricas son completamente distintas, tenemos dos figuras completamente diferentes. Eso hace porque el cuerpo se adapta a la función. Entonces, el extremo es imposible de compatibilizar. Ahora bien, en deportistas que necesitan un poco los dos, por ejemplo, un judoka necesita ser fuerte pero también resistente, un luchador también. Entonces, ahí hay que entrenar las dos capacidades en la medida que necesite cada deporte. La incompatibilidad en una persona sedentaria es menos notoria, porque una persona sedentaria, pues por el solo hecho de iniciar un plan de actividad física, cuidando los aspectos mecánicos, que no haga ningún ejercicio que no sepa hacer, y teniendo un poco de cuidado con los aspectos fisiológicos, no excesiva cantidad de peso, porque directamente la distorsionalidad técnica, no importa, ya los otros factores van a mejorar. Entonces, un sedentario mejora de forma general. Un deportista más entrenado, a medida que progresa un entrenamiento, mejora de forma más específica. Entonces, a veces no se puede compatibilizar en una misma sesión de entrenamiento un entrenamiento de altísimo volumen en la zona de fuerza hipertrofia, con cargas que oscilan entre el 60, 70, 80% en un RM, con muchas repeticiones, con un entrenamiento orientado hacia el desarrollo de la capacidad aeróbica, desarrollado cerca de la velocidad aeróbica máxima. Los dos entrenamientos van a requerir estímulos neuromusculares de altísima intensidad, un vacío glucogénico relativamente importante en ambos casos, dependiendo de las masas musculares
que se convoca el entrenamiento de fuerza y el ejercicio mecánico de la resistencia aeróbica, y eso va a inducir una incompatibilidad de adaptaciones. Para lograr adaptar entrenamientos con diferente orientación, y eso está bastante bien explicado en el libro de Platonov de los años 70, 80, tenemos que periodizar. Es decir, la forma de compatibilizar, de hacer concurrentes los entrenamientos con diferentes orientaciones hacia la fuerza, la resistencia, para alcanzar un objetivo común, el secreto está en cómo los organizamos y periodizamos. Y para eso tenemos que manejar no solamente las intensidades, sino también los volúmenes. Es decir, yo puedo compatibilizar ganar fuerza a hipertrofiar con el entrenamiento de ganancia con aumento de consumo máximo de oxígeno, desarrollo de la capacidad aeróbica. Sí se puede hasta cierto punto, porque de hecho los boxeadores llegan a tener más de 60 mililitros por kilogramo de peso corporal y también mejoran la explosividad. De hecho, hay judokas que mejoran la fuerza máxima de una forma muy importante y tienen más de 65 mililitros por kilogramo de peso corporal de consumo de oxígeno y una capacidad de barrido y de remover el lactato, de remover, recuperarse de la gran acumulación de protones causada por los trabajos con gran acidificación del medio. Es decir, que es compatible hasta cierto punto, no es algo imposible de realizar, ¿no? Entonces, hay gente que gana masa muscular y pierde grasa al inicio del entrenamiento, luego eso es decir, entrenar la fuerza y estimula la pérdida de grasa con trabajos intermitentes y aeróbicos, y luego a medida que progresa el entrenamiento eso es más difícil de lograr, por supuesto que sí, pero lo que tenemos que compatibilizar son los volúmenes. Es decir, si podemos trabajar volúmenes elevados de fuerza con volúmenes elevados de resistencia, pues puede ser si el volumen elevado de fuerza se compatibiliza con un volumen elevado de resistencia, pero en la zona de muy baja intensidad. Si queremos subir el volumen de fuerza muy elevado, el trabajo de resistencia por ahí no debería ser de muy al volumen, debería ser volumen bajo. Es decir, hay que tener un conocimiento bastante importante de cómo impactan los volúmenes dentro de cada intensidad para cada sujeto. Podemos trabajar volúmenes elevados en la zona de fuerza máxima o de fuerza, resistencia y hipertrofia, con volúmenes elevados en la zona de resistencia aeróbica entre umbrales, o en el sector de zona 3, por encima del segundo umbral, la velocidad aeróbica máxima. Seguramente no. Entonces, pero tal vez podamos mezclar un volumen elevado de fuerza máxima con un volumen bajo en esa misma zona. Y es más aún, hemos trabajado y estamos trabajando con volúmenes elevados de fuerza y volúmenes bajos de trabajo intermitente que están por encima del segundo umbral. Y no hay ningún problema porque el trabajo intermitente evita el vaciado glucogénico y es un trabajo de alta intensidad de razón que estimula el mantenimiento del consumo máximo de oxígeno y no incompatibiliza las ganancias con el entrenamiento de fuerza. No hay una respuesta concreta a esto, simplemente la idea es, hay que aprender fisiología y sobre la base fisiológica de cada impacto, del tipo de entrenamiento, aprender a organizar las cargas con diferentes orientaciones y diferente volumen, y eso se llama periodización. Muchas gracias al profesor Dr. Fernando Naclerio por las facilidades y la colaboración desinteresada para este primer simposio de Ciencias del Ejercicio y el Deporte, y es un verdadero placer trabajar con profesionales de su talla y de su cercanía humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y les deseo realmente el mayor éxito posible en el simposio que se desarrollará en España en octubre. Saludos desde Inglaterra. Muchas gracias, doctor Fernando Naclerio, por concederme esta entrevista. Un abrazo muy fuerte desde España. Nos vemos pronto.